las corrientes escatológicas. Hoy nos toca ver la segunda y la siguiente clase nos tocaría la cuarta, la tercera y la, perdón, la tercera y la cuarta. Entonces ya lo veremos la siguiente. Bien, como se dieron cuenta en la metodología, la dinámica que estamos usando es trabajamos el tema, luego de avanzado el tema, vemos si hay algunas dudas, algunas preguntas y posteriormente a ello tenemos un break y al regreso del break trabajamos un tema que ustedes tienen que desarrollar personalmente, no es de grupo, y van enviando sus trabajos. ¿Por qué lo hago así? Para que lo puedan terminar en el momento, no se les acumule la tarea, no quede para después, para avanzarlo en otro momento. Entonces lo terminan hoy como una evaluación del día y cumplen. Explico porque creo que hubo un pequeño malentendido. La clase pasada designé a 3 o 4, lo tengo ahí apuntado ahora en la aparte, para trabajar el tema que ya habíamos visto, que era el preterismo. No es que los tres tienen que hacerlo juntos, sino cada uno lo va a trabajar desde su perspectiva y nos va a explicar, a resumir de manera breve, ya lo dije, solamente es una página, qué entendió, cómo, qué comprendió. No me hago un resumen de todo, sino qué es lo que entendió. No me copien y peguen, sino es que ustedes resuman, lo expliquen en sus palabras y yo eso lo voy a revisar. Si copian y pegan, me voy a dar cuenta que lo están copiando y lo están pegando. Entonces le voy a marcar, esto está copiado y no van a tener la misma puntuación que deberían tener. Hoy voy a asignar a otros que van a tener que hacer el mismo trabajo individual sobre el tema que vamos a ver hoy día. Y les voy a adelantar hoy día al resto de compañeros que trabajen el tema que corresponde a la clase que viene, que al final de la clase de hoy les voy a enviar el tema que trabajamos hoy y les voy a adelantar el tema que vamos a trabajar la clase que viene. Entonces, explico una vez más. Terminando la clase de hoy, no de la tarea que hacemos diario de cada clase, sino de su trabajo personal, voy a explicar quiénes se van a ocupar de trabajar eh, como una apreciación desde su perspectiva y sus palabras lo que hablemos el día de hoy. Serán 4 a lo mucho. Y voy a adelantar también de los otros 4 o 5 que queden, que tendrán que trabajar el tema de la siguiente clase, que también es hacer lo mismo, o sea, a comentarlo y hablarlo en sus palabras. Pues así todos tendrían un trabajo hecho personal en sus casas y 2, el trabajo personal que hacemos al terminar cada clase. Son sus 2 notas, más asistencia y participación, completamos sus notas. ¿Ok? Bien. Ya después del break, si no entendieron, me preguntan y lo repasamos o lo reexplicamos. Bien. Hoy nos toca en las corrientes escatológicas hablar del historicismo. Es una de las más difundidas, es una de las más, diríamos, trabajada o aceptada por las denominaciones, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Es bastante amplio, o sea, este tema sería para trabajarlo por lo menos durante 2, 3 clases, pero he tratado de resumirlo en una, porque el tiempo que tenemos es corto, solo tenemos 4 clases. Eh, Nos dice el historicismo, como creencia, es fundamentalmente difundida, porque no eran los únicos que la estudiaron o la trabajaron, difundida por los reformadores más importantes que han habido. No digo que el resto no importaba, me refiero en conocimiento, en escritos. ¿Quiénes difundían esta creencia? Martín Lutero, Juan Calvino, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Cotton Mather. Y hoy en día, muchos reformadores,
iglesias reformadas o presbiterianas, le llaman en otros países, muchas de las iglesias pentecostales, algunas iglesias luteranas, bautistas, entre otros grupos que vamos a ir viendo de a poco, creen en esta perspectiva historicista. Para hablar del historicismo podemos definirlo como la interpretación profética de la historia de la iglesia, que tiene un punto de partida en el siglo I y culmina al final de los tiempos. ¿Qué tiempos? Los tiempos futuros que van a venir. Supongamos que los tiempos futuros acabaran, por ejemplo, en el año 2030, bueno, entonces al final de los tiempos es el 2030. Si acabara en el 2160, bueno, el final de los tiempos es el 2160, y así sucesivamente en la fecha que pueda ser. ¿En qué se basa el historicismo? En algunos escritos del libro de Daniel y lecturas con perspectiva historicista del libro de Apocalipsis, que van incluyendo, van añadiendo poco a poco eventos que van sucediendo en la escena mundial. En otras palabras, lo que hace es tomar algunos escritos, por ejemplo, del libro de Daniel, que habla de la estatua, por ejemplo, que Daniel ve con las diferentes divisiones de metales y construcciones distintas, para hablar de las etapas de la historia y que los pies, la última parte, son los reinos que vendrán en el final de los tiempos. Se junta con Apocalipsis, uniendo eso con las imágenes que hay en Apocalipsis, que se van viendo de la bestia, que salía del mar, que devoraba, que tenía un cuerno, que era aterradora. Se van uniendo estas dos perspectivas y van construyendo un enfoque escatológico para decir que eso va a llegar hasta el final y el final de todo será cuando se consume este mundo, venga Dios con su juicio, termine todo lo que se ha determinado, cumpla todo lo que se dijo que se iba a cumplir y ahí quede todo. Ahora explico en un ratito nuevamente la tarea, no te preocupes. Bien, eh, vamos a ir ampliando. Algunas interpretaciones para que vayamos entendiendo qué es el historicismo y se me haya dado cuenta muchas veces que probablemente esto, de repente sus congregaciones o en alguna congregación que visitaron o de familiares o amigos, escucharon algo de lo que estamos viendo. Cualquier pregunta, como digo, pueden hacerla, levantan la mano o aprenden solo y dicen tengo una pregunta y la vamos resolviendo. Un primer punto. Fue en el siglo XVI que por medio de sermones, escritos, representaciones teatrales, se fue popularizando que la Iglesia Católica Romana representaba esa apostasía, esa gran ramera, como se dice, y se especulaba que el anticristo podía ser la imagen papal. Esto fue creciendo al paso del tiempo, pero inicialmente no se interpretaba así. Cuando esto se escribe, tanto Daniel como Apocalipsis, no existía la Iglesia Católica. No había inclinación ni referencia contra la Iglesia Católica. Se entendía en aquel entonces, como lo vamos a ver ahora, que final de los tiempos se refería a ellos, no a nuestro final de los tiempos. Pero esta interpretación historicista toma todos los datos que hay y lo ve como un recorrido histórico, que tiene un inicio y tendrá un fin. Como dije, comienza en el siglo I, después de la resurrección de Jesucristo y la ascensión a los cielos, y terminará cuando acabe este mundo, esta tierra, donde nosotros estamos viviendo. Se populariza en el siglo XVI la idea de que la Iglesia Católica Romana representa toda la corrupción, toda la maldad, toda la desviación, por lo que se empieza a ver dentro de la Iglesia. Saben ustedes que la construcción y el nacimiento del protestantismo justamente es con Martín Lutero, que era un monje de la Iglesia Católica. En aquel entonces no existía
iglesia católica, iglesia evangélica o iglesia protestante. No habían denominaciones, ni adventistas, ni pentecostales, ni asambleas de Dios, ni metodistas, ni anglicanos, no había nada de eso. Era solamente religiones en el mundo, musulmanes, hinduistas, budistas, sintoístas y judíos o judaísmo y cristianismo. El cristianismo era uno solo, así como el judaísmo es uno solo, el islamismo es uno solo, el budismo es uno solo. Eran las religiones que había en el mundo. Entonces, en el tiempo de la Edad Media, entre el siglo XVI el siglo XV, XVI, XVII, se da todo esto. Pero es, como ustedes lo saben, es justamente con Martín Lutero que ve lo que está pasando en la iglesia y decide, como se llama, protestar. En su protesta y su reclamo, lo que él hace es decirle a la iglesia, el gran reclamo, que debían de eliminar las indulgencias, que era por dinero liberar, quitar el pecado de las personas. Más aún, explica bíblicamente, utiliza muchos textos, algunos están en Efesios, otros están en Romanos, para determinar que el creyente, el cristiano, no era salvo porque hiciera cosas, porque pagara dinero o porque tuviera obras, sino por fe en Jesucristo y por la gracia que él derramaba, ese amor de Dios, por salvar a la humanidad. Eso es lo que él plantea y presenta. La iglesia lo rechaza y ya sabemos la historia, es excomulgado y perseguido. Después de él surgen otros que ven lo que él hizo y también protestan. Por ejemplo, Juan Calvino también ve lo que sucedió y protesta y dice, no, Martín Lutero solo protestó de uno o dos problemas, nosotros vemos más. Y se le llama por eso a los que seguían a Calvino reformadores. Quieren reformar todo lo relacionado al cristianismo. Y van saliendo otros, Thomas Munzer, Pedro Baldo, en diferentes lugares, Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza, eh, en Inglaterra, el rey Enrique VIII, que lo hace por asuntos personalistas. Y así en diferentes lugares surgen grupos que empiezan a reclamar y protestar. ¿Por qué? Porque ve que el funcionamiento y la organización y el trabajo que estaba teniendo la Iglesia Católica, que en aquel entonces era Iglesia Católica, después se les terminó llamando Romana, estaba teniendo una organización, un funcionamiento y unas decisiones que eran equivocadas. Si no hubiera pasado eso, supongamos que nunca hubiera sucedido, hasta hoy en día el cristianismo sería uno y todos seríamos parte de la iglesia católica romana que existe. Obviamente alguien más lo hubiera hecho, ¿no? Eso solo es una hipótesis, un suponer. Entonces es allí donde surge toda esta idea y creencia de que lo malo que estaba haciendo la iglesia se trata de buscar un sustento, un respaldo. Y como dijimos antes, son esos primeros teólogos que revisando las escrituras interpretan que esos que hablaba la Biblia de bestia escarlata, el monstruo que salía del mar, la división de la estatua de Daniel, las bestias que aparecen en Daniel, representaban el mal, era representado allí con figuras y en la vida real por la Iglesia Católica. Se empieza a seguir hilvanando, uniendo sus propias interpretaciones y surge también en esa idea la especulación de que el anticristo era entonces el Papa y que cada Papa que surgía era la representación del anticristo. Y se empiezan a buscar una serie de figuras en diferentes momentos, en diferentes tiempos. No solamente fue con el Papa, por eso decía que esto no es que empieza con ellos lo amplían y lo hacen público, porque ya se escribían, habían libros, había el teatro, pero anteriormente también se decía lo mismo. En siglos anteriores, a la Edad Media y al siglo XVI, se creía, por ejemplo, a los inicios del siglo I, siglo II, que el anticristo era Nerón y que se cumplían en Nerón las características del anticristo porque había perseguido a los cristianos, los había matado, los había torturado, los había culpado del incendio de Roma y una serie de situaciones.
para otros fue otro más, que vino después de Nerón, y así fueron tratando de buscar de manera histórica quién podía ser el anticristo y a quién representaba esa actitud apóstata, negativa, pecadora dentro de la iglesia. Entonces son las primeras interpretaciones que se hacen, no porque ahí empiezan, sino primeras porque se hacen públicas a la gran mayoría de personas. Otras interpretaciones, ante esto que acabo de explicar, la respuesta de la iglesia en aquel entonces, de la iglesia católica, la única que había a nivel cristiana, por medio de sus comentaristas, que la mayoría de los jesuitas, que son dentro de la rama católica, los más estudiosos, los más comprometidos con la sociedad, los más vinculados a los problemas que pasan las personas y la iglesia, empiezan a construir otra perspectiva para decir, no, no es la iglesia católica la bestia ni la gran ramera, y no es el anticristo la imagen papal. Entonces construyen el preterismo, que ya lo vimos la clase pasada, y el futurismo, que lo vamos a ver en la siguiente clase, como respuesta para decir, miren, lo que ustedes interpretaron no es lo único, acá hay otras. Y algunas iglesias evangélicas actuales tienen principios preteristas que han quedado. Entonces, lo bueno es que entendamos en las corrientes teológicas, escatológicas, que hay un poco de todos y que en muchos aspectos no se ha cambiado muchas de las cosas que vienen de la Iglesia Católica y que se mantienen, que no son católicos esos principios, pautas o costumbres, son cristianas, pero dependiendo de la corriente teológica que haya, en algunos casos se quiso ser radical y cortar con todo. Por ejemplo, no solo se ve en escatología, les pongo varios ejemplos. Eh, Bíblicamente, el término que se utiliza para la comunión, el compartir la mesa, la cena del Señor, la Santa Cena, el término es acción de gracias. Y acción de gracias en griego, en la Biblia, es Eucaristes o Eucaristía. Y la Iglesia Católica sigue manteniendo el término que cuando participan de la hostia y solo el sacerdote del vino, eso se llama Eucaristía. No es un término católico, es un término bíblico que lo utilizaba la iglesia cristiana por siglos. Pero cuando se hicieron las divisiones de la iglesia, con los reformadores, con Calvino, con Munzer, con Knox y varios otros que hemos visto, se decidió no usarlos para no ser vinculados con ellos. Pero no es un término católico, es un término bíblico y cristiano. Ese es un ejemplo. Por otro más, el estudio de aquellos primeros creyentes que querían aprender la Biblia y ser discípulos y caminar en los pasos del Señor, ese estudio se llamaba catecúmenos, que significa aquellos, en griego, que desean o quieren estudiar o prepararse. También es un término cristiano que quedó en la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas lo tienen, pero otras no lo usan porque dicen, no, eso es católico. No, no es católico, es cristiano, solo que quedó más en el uso de ellos. Y así hay muchos ejemplos que han dicho hay que sacarlos. Otro término, por ejemplo, ¿no? Que recién se está viendo en muchas iglesias evangélicas que ya está siendo utilizado porque uno es bíblico y dos es parte de la iglesia cristiana, que es el término liturgia. Normalmente antes se utilizaba el término para los católicos. Ah, los católicos hacen liturgia en su misa. Nosotros los evangélicos damos un culto de alabanza a Dios. Pero el término culto de alabanza no está en la Biblia, no existe. Se puede derivar de algunas cosas, pero el término es liturgia y está en muchos textos de la Biblia, pero no está traducido como liturgia. Está traducido con otros sinónimos, como le expliqué la primera vez en la clase, el primer día. Una palabra griega puede tener 5, 6, hasta 10 terminaciones o sinónimos distintos. Entonces, por eso es que a veces encontramos, según las versiones,
términos parecidos, pero no iguales. Entonces, ¿qué es liturgia? Es la elaboración de un culto, de un servicio de todos para Dios. Entonces, no es un término católico, es un término cristiano, que cualquier iglesia cristiana lo utilizaría y está bien, no tiene nada de católico. Otro ejemplo más, que es distinto a lo que se piensa. Han visto ustedes que los sacerdotes tienen acá su cuellito, se ponen su camisa negra o ploma y un pedacito aquí blanco, y se hace de vestimenta del cura. No, eso se llama cuello clerical. Eso fue creado en Inglaterra por un pastor cristiano que cuando iba a atender a los necesitados, a los hospitales, o iba a ver personas con carencias a otros lugares, y le preguntaban, ¿quién es usted? Y él veía que iban los médicos vestidos de blanco, que iba la policía a hacer seguridad con su uniforme azul o a veces negro, que iban, por ejemplo, los maestros con su ropa de maestro, como unos mandiles. Entonces él dijo, ¿por qué nosotros, como servidores de Dios, no nos identificamos? Entonces él creó ese cuellito que representa, es el pedacito blanco, es poner, estoy al servicio de ustedes porque sirvo a Dios. Eso significa. Y eso no es católico. Quedó dentro de la iglesia católica porque lo asumió la iglesia, pero no es católico, es evangélico. Y algunas pocas iglesias evangélicas lo mantienen, pero se sigue pensando, no, eso es de los católicos. Y no es de los católicos. Entonces, así mismo como todo ello, fue también en lo escatológico. Otro ejemplo, miren, punto 3. Carlos Wesley, que era anglicano y sale de la iglesia anglicana y termina formando la iglesia metodista, pronosticó que en 1794 sería el fin, según su análisis del Apocalipsis. Así como él, hubieron muchos en la antigüedad. Y hay un sinnúmero de fechas que se han ido dando para decir o justificar que estaba cerca el final. Porque cada época creía que por la maldad que veían y la abundancia de pecado, el final estaba cerca. Fue con Nerón cuando persiguió a los cristianos, fue 300 años después, cuando el Imperio Romano aplastaba todo lo que dominaba. Fue tiempos posteriores, cuando los pueblos bárbaros destruyen Roma e invaden Europa. Se pensaba que ese era el fin. Fue en el tiempo de la Edad Media, cuando vino la peste, que murió las 3/4 partes de Europa, que fue una de las grandes pandemias en toda Europa. Se pensaba que era el fin y que ser un juicio y un castigo estaban cerca de acabar el final. Fue cuando Hitler empezó la guerra y la persecución de los judíos, que se pensaba que se estaba cerca del final también, y que eso era una señal de que pronto se iba a terminar todo. Y así fue en todas las épocas de la historia. Se fue tratando de interpretar y buscar un significado para ese fin o para esos anticristos. Adam Clarke, en su compendio publicado, él es leído en muchísimas de las iglesias evangélicas hasta ahora. Él en 1831 propuso que el 2015 sería el fin del poder papal. Para él, en sus cálculos, así estaba pronosticado. Imagínense, ya pasó el 2015, estamos 2023, hemos cambiado de siglo, estamos en el siglo XXI. En, unos, en unas cuantas semanas entramos al 2024 y no se cumplió. Y nadie va a decir a los que leen y siguen a Adam Clark, están siguiendo una persona falsa, porque eran los cálculos que ellos creían que eran adecuados, pero evidentemente solamente eran cálculos humanos. Otra, ya en el siglo XIX, William Miller, dicen algunos que era evangélico, otros que tenía inclinaciones bautistas, otros que era de alguna iglesia, una denominación que no se sabe, pero era cristiano.
Basado en el estudio historicista que estamos viendo de Daniel 8:14, que el 22 de octubre de 1844, dice él, sería el fin del mundo. Y esto fue tan fuerte que en ese tiempo, en las vísperas del 22 de octubre de ese año, 1844, la gente que tenía posesiones y propiedades las regalaba o las vendía a precios vanos porque se iban a ir con Cristo y todo iba a terminar. Se anunciaba y se predicaba esto y mucha gente se entregaba porque decía, si nos están diciendo que va a ser el fin, entonces tenemos que estar bien con Dios y tenemos que estar cerca de Dios, entonces nos entregamos a Cristo. Y mucha gente se entregaba para no irse al infierno, no ser condenada e irse con Dios a su presencia. Y el 22 de octubre de 1844, desde que amaneció 4:30, 5 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde, la gente fue a un monte que había designado Miller en Estados Unidos, y la gente ahí se reunió, se sentó y se puso a orar y a cantar alabanzas, esperando que se cumpliera el fin del mundo y que todos sean llevados con el Señor. Pasó el día, se hizo de noche, amaneció el día siguiente, y cuando el día siguiente amanece, no pasó nada. Dijeron que no, que había fallado por unas horas el cálculo y que iba a ser dentro de 1 o 2 días más. Tampoco pasó nada. Y de ahí se dijo que sí había sucedido, que Dios había venido, que Dios había manifestado, pero a través de su espíritu. Y que su espíritu había venido para dar inicio a una etapa de gracia. Quienes siguieron después con estos principios y enseñanzas de Miller? Los adventistas, los testigos de Jehová, algunos bautistas, que hasta ahora, sabrán ustedes, por ejemplo, que hay sé en Estados Unidos, no sé en América Latina, que en Estados Unidos hay iglesias bautistas que, como los adventistas, guardan el día sábado, que quedó de ese tiempo. Son iglesias bautistas sabáticas, no se reúnen el domingo, como los adventistas se reúnen los sábados. Entonces, siempre hubieron interpretaciones escatológicas con esta perspectiva historicista, calcular fechas, años, textos, unirlos y poner un inicio y poner un fin. ¿Qué aportes históricos hay? Ya que históricamente se vio así. ¿Desde cuándo? Bueno, muchos de ellos no los conocemos, casi no los leemos en la iglesia o en los estudios, pero desde allí viene esta influencia historicista. Victorino de Petó es considerado como uno de los primeros historicistas que interpretó textos del Apocalipsis desde esa perspectiva. Estamos hablando antes del siglo V, del siglo IV. Andreas, Primasius y Beda, otros historiadores, en el siglo VI, también empezaron a escribir esta perspectiva historicista de que había que ver la forma en la cual se cumplían los textos. Ansper, Aretas, Aimo de Auxerre y Berengaudus en el siglo IX, o un poco tiempo después, también empezaron a investigar y a leer. Y el obispo católico Arnulfo de Orleans fue el primero en relacionar al hombre de pecado con el Papa. ¿De dónde saca esta idea? De la interpretación de 2 Tesalonicenses 2, 3 al 9. Va a decir que allí dice que ese hombre de pecado se entiende, se puede comprender que es el Papa. Desde ese tiempo surge, y fíjense, la idea no aparece con personas que no creían en el catolicismo, porque él era obispo católico. ¿Por qué? Porque se fue viendo en el paso de la historia tantas cosas erradas y equivocadas dentro de la creencia católica cristiana, que se buscaba una explicación. ¿Por qué hacen estas cosas y por qué esto sucede? Entonces, una de las explicaciones es que ese es el hombre de pecado, es el que transmite toda esa confusión y todo este error. Entonces, hay muchos antecedentes, hay muchísimos más. Yo he tratado de ponerlo más simple y en el material que les voy a enviar, que está es resumido, también, o sea, no hay muchos.
pero es muy, muy amplio. Otro aporte histórico que también encontramos es del conocido teólogo William Tyndale. Fue un reformador inglés quien interpretó que cualquier organización religiosa que distorsione los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento eran representantes del imperio del anticristo. Él fue el primero que cambió la idea de una persona y lo enfocó en un sistema o en un poder, que lo vemos también hoy en día en algunas iglesias cristianas, que dicen que el anticristo no es una persona, sino es un poder que se manifiesta, que puede tener o tendrá o ha tenido control sobre los creyentes o sobre la humanidad. Él también enseñó que el anticristo era una fuerza espiritual que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ocultándose bajo diferentes disfraces religiosos. O sea, que puede estar detrás de cualquier creencia religiosa que niegue los escritos y las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, hubo allá antes de 1980, habrá sido antes por 1970, un líder norteamericano que se llamaba los seguidores de la iglesia, ¿cómo se llamaba él? Del fin del siglo, algo así, que este hombre llevó aproximadamente unas más de 1000 personas a una zona acá en Sudamérica, si no me equivoco, en Guyana o en Surinam, diciendo que ahí iba a ser el lugar donde Dios iba a venir, que Jesucristo se iba a manifestar y sería el final de los tiempos. Él llevó a todas estas personas en vuelos, llegaron a ese lugar, organizaron tiendas tipo carpas, empezaron a vivir, ahí cantaban alabanzas, comían, cocinaban todos juntos, era una comunidad cristiana, ¿no?, donde se reunían todos y se ayudaban entre sí. Una mañana, después de estar esperando que todo esto sea así, este líder, la comida que se hizo, se supo después que había puesto veneno y todos los que estaban, los miles y tantos, incluyéndose él, todos se envenenaron y todos murieron. Cuando llegaron a investigar y vieron que estaban todos muertos, envenenados en el piso. Y la explicación que se dio era que sí, que Cristo había venido y habían quedado los cuerpos y se los había llevado al espíritu. Entonces, situaciones como estas de interpretar personajes como anticristos, ha habido muchos en la historia. Pero esta idea de William Tyndale cambió el enfoque de centrarlo en una persona y se enfoca en un poder, en un sistema que puede estar en cualquier lugar y según él nos va a acompañar todos los días hasta el fin de los tiempos. También esto lo vamos a encontrar dentro de las iglesias evangélicas. Otro aporte histórico que encontramos fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña y Escocia surgió el pensamiento de la escatología premilenial, dispensacionalista, con John Nelson Darby y William Kelly, entre otros. Dentro del pensamiento historicista se construyó también esta idea premilenial dispensacionalista, que lo vimos la vez pasada. Milenialismo es el que cree que esto es figurativo, que no va a pasar literal. Postmilenialismo es que la venida de Cristo será después de ese periodo de milenio literal. Y premilenialismo es que va a suceder antes y que todas esas situaciones o crisis o desastres no los van a vivir los creyentes. Son los tres momentos. Y algunos, un poco menor, creen en un medio milenialismo, que todo esto va a pasar y a mitad de esas tragedias y persecuciones que la iglesia no estará. Entonces, este concepto premilenial que va a ser antes, y ahora vamos a ver por qué es dispensacionalista, porque se divide en momentos y tiempos,
¿Por qué fue tan importante? Y cómo hoy en día hay iglesias que dentro de sus denominaciones, no voy a mencionar ninguna, pero dentro de sus denominaciones es una pauta y una norma dentro de su regla de fe y afirman que esto es así. Y esto surgió más o menos a inicios del siglo XIX, interpretando textos desde su perspectiva. Bien, alguien de ustedes, por favor, léame el dispensacionalismo historicista. ¿Qué nos dice? Y lo paso a explicar. Lean, por favor, la visión que ahí tenemos. Ven, pastor, yo lo voy a leer. Adelante. El dispensacionalismo historicista. En la nueva dispensación presente, las promesas son dadas al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Su valor es esencialmente espiritual y eterno, y es establecido sobre la obra de Jesucristo, quien es en sí mismo el cumplimiento, pasado, presente y futuro, de las antiguas promesas dadas a Israel. Y al mismo tiempo, el punto de partida de todas las promesas presentes y futuras dadas a la Iglesia en el nuevo pacto. Ok, Amén. gracias, hermano. Miren, qué interesante. ¿Qué nos dice el dispensacionalismo dentro de la perspectiva historicista? Primero nos plantea que ahora, en nuestro tiempo, en esta época, en el momento en que lo leamos y lo utilicemos, todas las promesas que se dieron para el pueblo de Dios y que Dios las dio, ahora son representadas por la iglesia. O sea, ahora la iglesia ocupa ese lugar. Segundo, que básicamente todo lo que se le dio específicamente al pueblo de Israel en nuestro tiempo se cumple en Jesucristo, porque Jesucristo es pasado, presente y futuro. En Cristo se cumplen las promesas dadas para el pueblo de Israel y como creemos en Cristo, en nosotros se cumplen ahora en la iglesia. Y en tercer lugar, que el nuevo pacto que Dios establece, o sea, ya no es con el pueblo de Israel, con ellos cumple lo que prometió, pero ahora el nuevo pacto después de la venida de Cristo es con la iglesia. Y es la iglesia la que ocupa ese lugar. Entonces, cuando se leen los textos que habla de que habrá persecución, habrán muertes y sucederá esto y el otro, se dice, no es el pueblo de Israel, está hablando de la iglesia. Esta es la lectura. A eso se refiere. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ¿no? Y y perseguirá al pueblo de Dios y se lamentarán, dicen Apocalipsis, y pedirán al cielo y a los ángeles cuándo se acabará este derramamiento de sangre. Dicen, ¿ves? Es la persecución a los cristianos. Por este tipo de lectura. Se pone a la iglesia en el lugar del pueblo de Israel. Un error que no, para nosotros como creyentes está mal, es el que justamente explicaba, porque creo que hace unos años lo ha cambiado, es la iglesia de los testigos de Jehová, o el grupo de los testigos de Jehová. Ellos decían que los 144.000 elegidos eran 144.000 testigos de Jehová, porque ellos son el nuevo pacto. Y así lo anunciaban por mucho tiempo. Y cuando se tocaban las puertas, si ellos eran rechazados o despreciados, decían, eso nos pasa por llevarle el evangelio de Dios, porque somos elegidos entre los 144.000. Y lo tragicómico fue que se dieron cuenta que pasaron los años y no se cumplía lo que dijeron y habían más de 144.000 en el mundo de testigos de Jehová. Entonces dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿quiénes son los 144.000? ¿Los primeros? ¿De todos nosotros va a elegir algunos? Entonces dijeron que no, que eso ya era figurativo, que era una idea de decir, elegirá de entre su pueblo algunos, y ese pueblo son ellos. Pero esos 144.000 no son ni ellos ni son los cristianos. Representa al pueblo de Israel. Entonces, sigue siendo representado del pueblo de Israel. Entonces, ahí están algunos de los inconvenientes para entender este dispensacionalismo, que algunas cosas no encajan.
Dentro del dispensacionalismo hay tres corrientes y es lo que vamos a ver. Menciono esta y paramos unos 10 minutitos. Vamos a ver, tengo casi 10 para las 9. Paramos 10 minutos y entramos a ver las tres corrientes y vamos explicando sus expositores, qué nos dice cada uno y cómo eso se está aplicando hoy en día. ¿Ok? Son 10 para las 9, a las 9 en punto regresamos. ¿Estamos ahí? Sí, pastor, Sí, profesor, estamos. estamos. Muy bien. Bien. Hablábamos hace un ratito. A ver. Ya. Hablamos del dispensacionalismo y cómo surge, y ahora vamos a entender qué es, dentro de la idea historicista, de ver etapas dentro de la historia que tienen un inicio y tienen un fin, todas tratando de hallar cierto asidero en las escrituras, interpretándolo desde aquellos que lo veían en sus tiempos. Ya hemos mencionado varios. Entonces vamos a la primera. Decía que dentro del dispensacionalismo hay tres corrientes. Uno es el dispensacionalismo clásico. ¿Alguien puede, por favor, leer qué nos dice el dispensacionalismo clásico? Profesor, Adelante. corrientes dispensacionales. Dispensacionalismo clásico afirma que cada dispensación constaba de una instrucción divina, una prueba de obediencia y eventualmente el fracaso del hombre, dando lugar al juicio divino y el comienzo de una nueva dispensación. Ok, gracias. ¿Qué nos dice esto? Tiene puntos claves o divisiones específicas que Dios enseña para que el hombre obedezca, el hombre no obedece, viene el juicio de Dios y luego vuelve a empezar otra vez. Este proceso o este ciclo se va a repetir en 7 etapas distintas. Eso dice el dispensacionalismo. Ya después vamos a ver una por una. ¿Quiénes exponen esta idea de dispensacionalismo clásico? Surge en Inglaterra, pero los representantes más conocidos e importantes en los Estados Unidos fueron Cyrus Scofield, Levi Shaffer y Dwight L. Moody. Los tres son teólogos que tienen gran renombre actualmente por lo que hicieron y lo que escribieron en los Estados Unidos y en el mundo. Por ejemplo, Cyrus Scofield terminó con este concepto dispensacionalista sacando una versión bíblica tipo Reina Valera, pero donde especificaba en su Biblia cómo se leían y se entendían las dispensaciones. Y era la Biblia dispensacionalista, se llamaba. Todavía en algunos lugares se ve. Levi Shaffer, que es un teólogo que estudia todo lo que es teología sistemática, por ejemplo, la iglesia, eclesiología, el Espíritu Santo, neumatología, sobre Jesús, cristología, sobre los demonios, demonología, sobre los eventos que van a suceder en el futuro, escatología, sobre Dios, teología misma. Entonces, él escribió muchos libros relacionados a esto y en el que era escatología, él escribió el concepto dispensacionalista que él creía. Dwight L. Moody, que hoy en día existe en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, el seminario Moody, también en sus escritos, en sus enseñanzas, en sus prédicas, hablaba del dispensacionalismo. Hubieron otros exponentes, pero los más conocidos y famosos fueron ellos.
Esta corriente dispensacionalista clásica, ¿no?, va a dividir las dispensaciones en 7. La primera es la etapa de la inocencia. Comienza en la creación y acaba con la caída del hombre, del ser humano. Dios, como veíamos hace un rato, da las pautas, da las normas, enseña la obediencia, no hacen caso, viene el juicio y luego viene un nuevo comienzo. Esa es la primera etapa de la dispensación, como lo dividen los dispensacionalistas. La segunda etapa de la dispensación se llama la conciencia, que es desde la caída del ser humano hasta el diluvio. Otra vez lo mismo, se repite el mismo proceso, el mismo ciclo. El tercero es el gobierno humano, que es desde Noé, cuando terminó el diluvio, hasta la época de Abraham. Son distintos gobiernos que tienen las personas y en todos sucede el mismo ciclo. Dios da una pauta y una norma, el hombre debe obedecer, rompe la obediencia o rompe el acuerdo, o rompe el trato que hay, viene un juicio y viene un nuevo comienzo. Se vuelve a repetir otra vez. La cuarta etapa de las dispensaciones es la promesa, que comienza en Abraham y culmina en Moisés. Es la promesa que Dios le da al pueblo que se iba a cumplir en una gran nación. Y el proceso es otra vez el mismo. La quinta etapa es la ley, que es desde Moisés hasta la época o el tiempo de Juan el Bautista. Es Moisés quien saca al pueblo, quien lo lleva a la tierra prometida para cumplir la ley que Dios le había dado. Y todo el tiempo del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, se cumple la ley. La sexta es la etapa de la gracia, que es desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Entonces dicen los que creen en el dispensacionalismo que estamos en esa etapa, que se divide así en la historia. ¿Qué partes bíblicas es? Cuando Jesús viene y nace, y se va a cumplir en algunos textos de Apocalipsis, donde dice que vendrá el Hijo del Hombre. Y la séptima etapa y última es el milenio, que es desde esa segunda venida de Jesús hasta el final, que es el juicio del trono blanco. Entonces se busca desde Génesis hasta Apocalipsis dividir la historia, por eso es historicista, en 7 etapas. Hay 5 etapas que ya pasaron, una que está pasando y una por venir. Así se divide. Muchas iglesias hoy en día son dispensacionalistas, creen en esta perspectiva escatológica historicista. La segunda es el dispensacionalismo revisado. ¿Qué nos dice el dispensacionalismo revisado? Otro de ustedes léalo, por favor. Profesor, yo dice dos Adelante. dispensacionalismo revisado eliminó la diferencia escatológica entre el pueblo terrenal de Dios y su pueblo celestial, pero preservó la distinción entre Israel y la Iglesia durante el siglo XX. Fue la corriente más difundida en América Latina. Gracias, hermana Priscila. Miren, ¿qué cambia en el dispensacionalismo que hemos venido? Se sigue creyendo en los mismos, en las 7 etapas, pero esta lo revisa y me cambia algunas cosas. Que cuando el término o cuando se analiza o se estudia la idea de hablar del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios en la tierra, de los creyentes, es el mismo pueblo de Dios de aquellos que estarán en los cielos cuando se interpreta, ¿no? El ejemplo que ponía de que le piden al ángel hasta cuándo sufrirán estas personas y su sangre será derramada y le dice, faltan unos tiempos. Ese ejemplo de esas personas, tanto en los cielos como en la tierra, sí es el pueblo de Dios.
Mantiene que hay promesas para el pueblo de Israel y promesas para la iglesia, pero esta es la más difundida en América Latina durante el siglo pasado. La gran mayoría de iglesias considera estos conceptos y mantiene esta idea dispensacionalista revisada. La tercera es el dispensacionalismo, perdón, me olvidé acá, disculpen, sus representantes. Los representantes de ese dispensacionalismo revisado surgieron también en Estados Unidos, pero específicamente en el Seminario Teológico de Dallas. Figuras como John Walvoord, Dwight Pentecost y Charles Riviere. Por mencionar, Dwight Pentecost tiene todo un libro, de un grueso así, casi como una Biblia, que es Escatología y Eventos del Futuro, que él habla, explica y detalla todo el dispensacionalismo como la única manera de interpretar y leer los eventos del futuro y la única forma de interpretar Apocalipsis. Charles Riviere también escribe sobre dispensacionalismo y tiene muchos libros sobre el Espíritu Santo. En algunos de ellos explica esta idea de que el Espíritu Santo está obrando en el mundo, que vivimos en el tiempo de gracia, que por eso el Espíritu Santo tiene libertad, pero que la idea que será quitado quiere decir tal, tal, tal y tal cosa. Entonces, ellos son exponentes de ese dispensacionalismo. Ahora sí. Dispensacionalismo progresivo. Alguien léalo, por favor, los 3 puntos que allí tenemos. Reconoce, es también y el reino. Yo, profesor. Adelante. Reconoce que la iglesia es ahora el lugar único de toda bendición espiritual para todos los redimidos, sin importar su etnia o nacionalidad. Es también más inclusivo en su interpretación de los pactos. El reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no se ha revelado ni consumado en toda su gloria. Ok, gracias, hermano Rocío. Miren, ¿qué desarrolla el dispensacionalismo progresivo? Igual, sigue creyendo en las 7 etapas, pero va a decir que ahora la iglesia es el único espacio y lugar donde recibir bendición. Después vamos a ver algunos inconvenientes sobre esto, pero solamente haciendo un paréntesis. Pregunto, ¿usted recibe bendición en su familia? ¿Usted recibe bendición estando en su trabajo? O si usted estudia en algún instituto, en la universidad o sus hijos, ¿reciben bendición allí? ¿Dios los bendice también? ¿O Dios solo bendice a sus elegidos y redimidos solo en la iglesia? Esa es una fuerte crítica a este concepto progresista. Es más inclusivo en interpretación de los pactos, que hay muchos pactos que se deben cumplir en nuestro tiempo. Que eso es cierto, pero acá surge un gran problema. Ellos lo tienen claro, o sea que hay algunos bíblicamente que se deben cumplir, eso estamos de acuerdo. Pero de acá surge la doctrina de los pactos. De acá surge la doctrina de que hay que pactar con Dios. Que yo pacto con Dios con dinero para que Dios me dé y me bendiga. Surge de aquí esa idea, de esa interpretación para justificar, entre comillas, pactos que faltan. Por ejemplo, interpretar el pacto de Abraham con Melquisedec, interpretarlo hoy en día para la iglesia y decir que hoy nosotros somos como Abraham y Melquisedec es Dios y que su representante es la iglesia o alguna entidad que a veces termina siendo una institución, una radio, un canal de televisión, en el cual hay que dar el dinero para el pacto que se debe cumplir. Surge desde aquí. Fíjense cómo puede tener una buena idea, pero termina siendo distorsionada. Cuando Dios, es un tema muy amplio, pero cuando Dios establece pactos con su pueblo,
Es Dios quien lo establece. No es que a mí me da la gana y yo establezco pactos con Dios. Así no funciona. Quien establece pactos es Dios. Dios pacta con su pueblo. Y después que Dios pacta con su pueblo, el pueblo responde. Pero no es al revés, que el pueblo pacta con Dios para que Dios responda y me dé. Así no funciona. Esa doctrina de los pactos es bastante compleja. Dentro de esa doctrina de los pactos está la creencia de la declaración profética. Tiene que ver con los pactos. Que si declaras, así va a ser. Y no tengo que declarar algo para que sea. Simplemente debo de creer en el Señor. No es que porque lo declare va a suceder. Eso también viene de por ahí. Hay que tener cuidado. Sale muchas veces de una buena idea, una buena intención, pueden salir interpretaciones personalistas. Luego que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y bueno, es verdad. Sabemos que desde que vino Cristo, Él es el reino de Dios. Es lo que se llama el reino ya, el presente. Pero también se dice, pero no está completo. Entonces es el todavía no. Es el ya y el todavía no. El reino de Dios es eso. Vino a través de Jesucristo y Él dijo, el reino está aquí, el reino está entre vosotros, el reino se ha anunciado, creed en Él. O sea, está, el ya, el presente. ¿Pero se consumó el reino? No. Está en proceso, está si quieren usar el término, en construcción, en ejecución, en extensión, en proclamación, y se cumplirá en Jesucristo. Entonces, está, pero todavía no. Ese concepto es real y se consumará en la presencia del Señor o cuando el Señor venga. ¿Quiénes son los representantes más destacados? También vienen de Estados Unidos. Son Blazing Book, Robert Soucy y Bruce Ware. Son más recientes porque este dispensación progresivo es más cercano al siglo XX que los anteriores. Eso nos muestra entonces que el dispensacionalismo, al paso de la historia, ha tenido ciertos cambios, ha tenido ciertas variaciones, y de ellos también han salido graves errores, ¿no? O sea, graves desgracias o tragedias. Por ejemplo, creer que dentro del dispensacionalismo estamos en la etapa de la gracia. Entonces, como es la gracia de Dios, no hay que predicar el evangelio, no hay que anunciar nada ni hacer nada, porque como es la gracia lo va a hacer todo, porque por la gracia de Dios seremos salvos. Se llegó también a ese extremo y hay muchas iglesias que creen eso. Yo recuerdo hace unos años, mi hermano estaba asistiendo a una iglesia cercana a donde él vivía, aquí en Perú, y él les preguntaba a los hermanos de la iglesia, al frente de la iglesia había un parque, si al frente del parque se podía hacer alguna actividad para invitar a los vecinos. Entonces el hermano, que era diácono en esa iglesia, le dijo que no, que ellos no hacían eso. Y él le dijo, ¿por qué no? Eso es compartir el evangelio. Y le dijeron, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros creemos que en la gracia del Señor, el Señor va a traer los que deben ser añadidos. Y así llegarán. Y mi hermano le explicaba que una manera de dar testimonio era esa, ¿no? Por ejemplo, salir al parque a hacer alguna actividad, llamarlos, invitarlos, tener si fueran para los niños, ¿no? Un pequeño show con payasitos o títeres y hablarles del evangelio. Y el hermano ese diácono decía que qué lindo sería hacer eso, pero que en su iglesia no se hace. Tiene que ver con este concepto, ¿no? Es una idea dispensacionalista, que estamos en la gracia, pero se distorsiona diciendo, no, me lava las manos, no hay nada que hacer, eso lo hará el Señor. Nosotros no lo hacemos. Y hoy en día hay iglesias que siguen creyendo en eso. ¿Qué peligros trae el dispensacionalismo? Hay tres muy notorios. Uno, dividir innecesariamente cortando las escrituras. Como expliqué hace un rato, si me permiten volver,
aquí. Dividir las escrituras. Ustedes tienen una Biblia en la mano, pueden fijarse. ¿Dónde empieza la inocencia? Génesis 1. ¿Dónde termina y se divide? Génesis 3. ¿Dónde empieza la conciencia? Génesis 4. ¿Dónde termina? Más o menos cercano a Génesis 8. ¿Dónde comienza la siguiente? Génesis 9. ¿Dónde acaba? Génesis 11. ¿Dónde empieza la promesa? Génesis 12. ¿Dónde va a terminar? Con Moisés, al final de Deuteronomio. ¿Dónde empieza la ley? Acabando Deuteronomio, con Josué. ¿Y dónde va a acabar? En el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. ¿Dónde continúa la siguiente? Cuando viene Jesús. ¿En dónde? En los evangelios. ¿Dónde termina la gracia? En su segunda venida. ¿Dónde? En Apocalipsis, entre 11 y 12. ¿Qué viene después? Después de esa segunda venida, la última etapa del milenio. ¿Dónde empieza? Pasado el 13 y el 14. ¿Dónde acaba? En el juicio del trono blanco, casi en Apocalipsis 21. Entonces son divisiones muy radicales, cortantes, que cortan el texto, porque no necesariamente así lo ha dividido Dios ni los escritores. Es una división humana. Entonces volvemos. Entonces corta las escrituras y no permite que haya esa unidad o ese lazo entre texto y texto. Segundo, este tipo de interpretación tiene errores hermenéuticos al interpretar de forma literalista las escrituras. O sea, se lee y se interpreta de manera literal. Hay textos que se interpretan de manera literal, pero para eso se tiene que saber y conocer, no sé si allá han llevado ustedes, pero es fundamental llevar hermenéutica, que es cómo interpretar los textos, cómo leerlos para entenderlos. Entonces, es fundamental. Si lo llevaron bien, revísenlo, repásenlo y sigan estudiándolo porque le va a servir como una herramienta. Pero si no lo llevaron, tienen que llevar hermenéutica. Sea la línea que van a seguir en el instituto, tienen que llevar hermenéutica. Es fundamental. ¿Por qué? Porque me va a enseñar que hay textos que se interpretan de manera literal. Por ejemplo, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No tengo nada que interpretar. Que dice que todos los seres humanos no somos justos. Podemos serlo a veces y a veces no. Listo, es literal. Hay textos que se interpretan de manera simbólica. Me quiere decir algo. El ejemplo que ponía de Apocalipsis, que dice, y rescatará 144,000. ¿Que exactamente son 144,000 en números? No, es la idea que representa a las tribus o los pueblos, el pueblo de Israel. Hay otros que se interpretan de manera alegórica o metafórica. Da un ejemplo para lograr entender qué me quería decir. Un caso de ellos, en Apocalipsis, salía una gran bestia del mar. O sea, que realmente va a ser un monstruo que sale del mar, literal, así como en las películas, un monstruo de otro planeta, un tipo Godzilla que sale de las aguas, un dragón marino. No. La idea de monstruo, de bestia del mar, significa un poder humano y mar significa gente, que de la gente saldrá un gran poder humano que querrá dirigir, gobernar o imponerse. Entonces hay textos literales, hay textos metafóricos, hay textos que son de manera figurativa. Otro, por ejemplo, y por haber mentido al Espíritu Santo, caerán muertos. ¿Es literal? O sea, los que ahora mientan en la iglesia van a caer muertos. No. Es la idea de decir, el Señor va a corregir, va a disciplinar, no necesariamente lo va a matar. Entonces, hay que saber entender, esas son técnicas de hermenéutica.
que hay que conocerlas para interpretar el texto. Entonces, uno de los errores en el dispensacionalismo es interpretarlo de manera literal. Acá dice y así lo leo. Sí, lo leo, pero no lo puedo interpretar de esa manera. Tercero, abusos escatológicos, cayendo en escapismos o una escatofobia. ¿Qué nos referimos? Que muchas veces el dispensacionalismo lo que ha creado es pensar cuánto más rápido nos vamos y lo que acá pase no nos importa. Entonces, si la iglesia vive en un barrio de delincuentes, de asaltantes, no importa, porque Cristo viene y nos vamos a ir. Eso es absurdo. Jamás hemos visto a Jesús o a los discípulos ajenos a la sociedad donde vivían, negando a la sociedad donde vivían. Este concepto escapista es por una mala interpretación de una escatología, de creer en un dispensacionalismo que nos va a llevar rápido, ya nos vamos. Como el ejemplo de Miller que contaba antes, ¿verdad? Que vendían todo, regalaban sus cosas y se fueron al monte a esperar que venga porque ya se iban. Esa idea de escapismo no es bíblica, es netamente humana. Bíblicamente Dios no busca eso. Entonces se crea una escatofobia, una fobia por todo lo escatológico. Es más, muchas veces esto se sirve para hacer una inadecuada interpretación del Apocalipsis. Gran parte del Apocalipsis ya se ha cumplido. Y el mensaje del Apocalipsis no es el fin del mundo, no es una cuarta guerra mundial o quinta o novena o décima, no es la destrucción del mundo, no es la condena de los malos y la premiación de los buenos. Ese no es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis es que en medio de las dificultades, las crisis y la tragedia, hay esperanza en Dios. El mensaje de Apocalipsis es esperanza. No es castigo ni juicio. No es maldad ni golpe. No es descubrir tragedias o desastres. No. Es descubrir la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el autor lo escribe, vivía en una situación tan deprimente y complicada bajo el gobierno del Imperio Romano, que el pueblo no sabía a qué creer ni a quién seguir. Entonces, escribe Juan el Apocalipsis para traerle esperanza al pueblo y decirle, confíen en Dios. Dios tiene el control. Esperemos en Él. Sigamos creyendo en Él. Y lo escribe alguien que estaba preso, condenado y que iba a morir en una cárcel. Imagínense si no tenía que tener esperanza. Por eso es importante entender que no es negar una postura, es conocerla. Y decir, ok, me quedo con esto, me quedo con esto y me quedo con esto. Esto otro, no. Por eso es bueno estudiarlo. Cuando veamos la siguiente clase, todo lo que tiene que ver con futurismo, vamos a ver otra perspectiva, otro funcionamiento distinto, otra manera de leerla. Entonces puede ser que te encuentres con hermanos, con líderes, con pastores o con iglesias que algunos son dispensacionalistas, otros son historicistas, otros son preteristas y así. O sea, no hay un planteamiento único escatológico en las iglesias. Mucho depende de la línea teológica de donde vienen. Por eso explicaba Martín Lutero, Juan Calvino, Thomas Müntzer, John Knox, de dónde viene. Por eso es bueno que también ustedes sepan de dónde viene la iglesia de ustedes. ¿Qué línea teológica tiene? Ah, somos, por ejemplo, pentecostales. Ok, pero pentecostales ¿de dónde? ¿De Estados Unidos? ¿De Escocia? ¿De Inglaterra? ¿De dónde? Porque eso implica una línea teológica. O somos luteranos, pero ¿de dónde? ¿Luteranos de Estados Unidos? ¿Luteranos de Suiza? ¿Luteranos de Alemania? ¿De dónde? Depende mucho
la línea teológica que se tiene, porque en base a esa teología se construye una escatología. Bien, ¿qué es importante que entendamos ahora antes de que trabajemos en grupo? Explico. De la clase de hoy, bueno, no lo tengo acá a la mano, pero lo tenía. Si me confundo y menciono a alguien que mencioné la clase pasada para que hiciera su aporte, su comentario del material de la clase pasada, me dice, no, pastor, a mí me mencionó, porque recuerdo dos, pero no todos. A ver. Hugo. Marcia. Caster. Y Edgar. Ustedes trabajen el... Bueno, buenas noches. A mí ya me Dígame, mencionó la semana pasada, ¿cómo te llamas? la semana. Marcia Corrales. Estoy con el link de mi hija. Entonces, Sí. Rocío. Entonces, ustedes que acabo de mencionar 4 o 5, de la clase de hoy, yo voy a enviar el material, leen lo que corresponde a historicismo y repito, no me hagan un resumen, no copien y peguen. Lo que quiero que hagan es que comenten en sus palabras, solo una página, o si no les alcanza una porque no escriben mucho, no importa, 3/4 de página, pero no más. Comenten lo que ustedes entendieron, lo que a ustedes les importa. Solo comenten, no resuman y no copien. El resto que no he mencionado, también voy a enviar el material hoy. Los que no he mencionado ahora y que no han trabajado el tema anterior, todos los otros, en el material que voy a enviar está allí también la otra corriente, el futurismo. También lo leen y hacen su opinión y su comentario en relación al futurismo. Ese es el trabajo personal que cada uno va a hacer y lo envían en la medida que lo van avanzando. ¿Ok? Ahora, si me ayuda nuestro hermano Mario y les envía al WhatsApp el trabajo de hoy. El trabajo de hoy es una lectura muy cortita. Si no me equivoco, creo que son 2 páginas. O 3, creo. Y hay 2, 3 preguntas. Es muy sencillo. Es leerlo, qué nos dice, y responder las preguntas. Mientras les van enviando, denme un ratito para abrir el que tengo acá en el archivo. Si les ha llegado al WhatsApp, lo pueden abrir. Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor. Sí, dígame. Historicismo dijo, ¿no? Para los que mencioné hoy, historicismo. Ok, Y los profesor. que ya trabajaron el anterior, ya han hecho preterismo. Y los que no mencioné hoy, que son creo que 4 o 5 más, para no estar mencionando todos los nombres, el resto que no he mencionado va a trabajar futurismo. Y lo que les mencionaba del material, acá está. Perdón, maestro, me mencionó a mí. Dígame. Sí, sí, a usted la mencioné para historicismo. Historicismo, entonces. Gracias. Ok. Bien, en la clase 3 que les van a enviar ahí ustedes al WhatsApp del grupo, el tema es allí, es los últimos tiempos y la tradición escatológica, o sea, cómo la tradición ha influenciado en el tema. El escritor es un teólogo cristiano
se llama Juan Stam, muy bueno en todo lo que es escatología, apocalipsis, muy, muy bueno, muy centrado, muy correcto en los planteamientos, muy bíblico. Él lo que va a hacer es, para que entienda más o menos la idea del artículo, va a mencionar algunos textos en Juan, en los evangelios, va a comentar a qué se refiere, de qué está hablando esos textos en relación a lo escatológico. Y al final yo hago 3 preguntas relacionadas a esa lectura. Una, para los judíos, ¿qué representaba este siglo o el siglo venidero? 2, ¿cómo entiende usted la posibilidad de que los autores bíblicos estaban pensando en el final de su época al decir últimos tiempos? Todo eso está en la lectura. 3, ¿cuán importante es conocer el contexto del primer siglo en el cual vivieron y se escribieron estos libros? Esas son las 3 preguntas relacionadas a la lectura. Tenemos casi 9:30, entonces más o menos tienen un aproximado que es bastante, de 1 hora. Lean la lectura, por favor, ahora. Si alguien está en el celular, tiene que bajarle y se desconecta. Ok, le entiendo. Se desconecta, está bien, pero haga la lectura ahora y para que no se les amontone y se les junte y diga, bueno, ya está, lo dejo y lo hago después. No, usemos este tiempo para trabajar. Si estuviéramos en una clase presencial sería igual y estaremos ahí dialogando y conversando sobre el tema. Pero como estamos de manera virtual no podemos. Entonces, bajen la lectura, léanla con calma, léanla bien y respondan esas 3 preguntas. Cuando lo terminan, dicen, listo, profe, ya terminé, lo envié y se pueden retirar de la clase. Ok, adelante, a trabajar. Una pregunta más, profesor. Sí, dígame. ¿El trabajo de historicismo se le tiene que entregar hoy? No, en el transcurso de la semana. Ah, gracias. Igual, el de Gracias, eso era futurismo, todo. los que van a trabajar futurismo igual, en el transcurso de la semana. Y lo doy ahora, lo de futurismo, porque si no, se va a juntar la última semana y se les va a quedar tarde y se les va a amontonar al final del curso. Por eso lo estoy dando con anticipación. Profesor, Dígame, profesor, buenas noches. El futurismo eso se trabaja para todos, ¿no? Este es el trabajo para para los del resto que no he mencionado, en tu caso no te mencioné, eso, vas a trabajar futurismo. eso tengo entendido. Terminada la clase de hoy, yo le voy a enviar al profesor Mario el material de la clase de hoy y de la clase que viene. Y en la que viene está el futurismo, De eso vamos a dar para que un ustedes pequeño concepto, sí, lo que entendemos nada más. van a dar el concepto de ustedes cómo lo entienden, sí. Nada más. Nada más. No más de una hoja. Si alguien hace Ya, más de una hoja, no se esfuerce porque no voy a leer 2 hojas, voy a leer solo una. ya, profesor, gracias. Quiero su capacidad de comentario, su capacidad de resumen, su capacidad de análisis. Eso es lo que quiero evaluar. Solamente lo que Adelante, entendí. pueden comenzar.